Buenos días, compañeros. Me tocó hablar sobre el tema de epidemiología de enfermedades transmisibles que les presenta es Mariana Fuenzalida Zúñiga. La ruta de trabajo, la introducción, definición de conceptos, enfermedades transmisibles, forma de transmisión de las enfermedades, rol de la Organización Panamericana de la Salud, conceptos epidemiológicos, historia epidemiológica en Chile, epidemiología de enfermedades transmisibles, vigilancia epidemiológica, conclusión y referencias. La introducción, a modo de introducción, la epidemiología es un instrumento que se realiza para poder saber o evidenciar las problemáticas de salud a nivel mundial. En esta presentación me encargaré de explicarles la epidemiología en enfermedades transmisibles que han habido durante la historia tanto mundial como nacional. Veremos definiciones de conceptos como epidemiología, enfermedades transmisibles, y dentro de ellos se verán y definirán conceptos y características. Además de eso hablaré cómo es la vigilancia epidemiológica que se hace en Chile y la forma de notificar estas enfermedades transmisibles. En la epidemiología, la definición de epidemiología según la Organización Mundial de la Salud es un estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud y la aplicación de estos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Hay diversos métodos para llevar a cabo la investigación epidemiológica, ya sea por la vigilancia, los estudios descriptivos, y se pueden utilizar para analizar la distribución, y los estudios analíticos permiten analizar los factores de los determinantes. La definición, según MinSal, la epidemiología obtiene y analiza información que permite desarrollar un proceso de toma de decisiones basado en la situación epidemiológica existente y proyectada, y de esta manera coordinar una respuesta global del sistema ante situaciones de emergencia epidemiológica. La definición de enfermedades transmisibles son las que se transfieren de un humano a otro o de un animal al hombre, ya sea por vía directa, a través de vectores o por la exposición a material infeccioso. Las enfermedades transmisibles son la tercera causa de muerte a nivel mundial, tras las enfermedades cardiovasculares y las cerebrovasculares. En los países subdesarrollados sí son la primera causa de muerte en general. Más de la mitad de las muertes se deben a causas infecciosas, fundamentalmente por infecciones de vías respiratorias, el VIH-Sida y enfermedades diarreicas. También es importante la morbilidad que producen, y en conjunto a ellas, a las tres anteriores mencionadas, también se añade la tuberculosis y la malaria. Las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas. En los últimos años, la globalización de los desplazamientos y el comercio y la urbanización no planificada y los problemas medioambientales están influyendo considerablemente en la transmisión de este tipo de enfermedades según la Organización Mundial de la Salud. Las enfermedades transmisibles afectan desproporcionadamente a las comunidades con recursos limitados y se vinculan a una compleja variedad de determinantes de salud que superponen, como la disponibilidad de agua potable, el saneamiento básico, las condiciones de vivienda, los riesgos del cambio climático, las inequidades por razón de género, los factores socioculturales, la pobreza y entre otros. Además, tiene costos económicos. Las enfermedades transmisibles imponen costos sociales intangibles a las personas, a las familias y las comunidades. En síntesis, la carga que generan estas enfermedades con sus costos económicos, sociales y de salud impide que se alcance la salud plena, y destaca la necesidad de redoblar los esfuerzos de eliminación de las enfermedades en la región. Bueno, también la enorme magnitud de patologías infecciosas en muchas partes del mundo aún actualmente contrasta con un fuerte declive de las mismas que tuvo al lugar de mediados del siglo XIX, con las mejoras introducidas con la nutrición y la higiene. Entonces en ese momento hubieron grandes plagas que eran la viruela, la fiebre tifoidea, la histeria, el cólera, la tuberculosis y la neumonía. Y también se contrapone la visión optimista establecida del siglo XX, que tras el consumo y la aparición de los antibióticos y el inicio de grandes programas de vacunación, se
pensó que pronto podría darse por como cerrado el capítulo de las enfermedades transmisibles, pero sin embargo pronto se constató que estas esperanzas eran infundadas, ya que en los últimos decenios han emergido nuevas infecciones como el síndrome respiratorio agudo grave, que han aparecido enfermedades que se daban por controladas como la tuberculosis o el paludismo. La resistencia a los antimicrobianos son cada vez más frecuentes y también las multiresistencias debido a gran capacidad y cambio de adaptación de los agentes que dificulta su control. Como consecuencia del desarrollo se han establecido nuevas vías de transmisión parenteral o aerosoles como la legionelosis, que es una enfermedad propia de la industrialización, y por otro lado la determinación de la etiología microbiana de algunas enfermedades que no se consideraban como etiología infecciosa, como la úlcera duodenal por la Helicobacter pylori, que han contribuido a incrementar la relevancia. Pero también se han alcanzado grandes éxitos como la erradicación de la viruela, el control de la poliomielitis y el sarampión, la lepra o el tétanos neonatal, estando en algunas de ellas bajo de planes de erradicación o eliminación. La continuidad de disminución de la mortalidad, la morbilidad y las discapacidades por este tipo de enfermedades en los países desarrollados, y la aceleración de los avances científicos y técnicos que introducen medicamentos y vacunas cada vez más eficaces contra las infecciones. Bueno, las formas de presentación de las enfermedades transmisibles se encuentran 4, que es la forma esporádica, la endemia, la epidemia y la pandemia. Las formas esporádicas son casos de enfermedades aislados con el tiempo y en espacio sin relación entre sí. Esto quiere decir que pueden haber dos brotes o apariciones de enfermedades infecciosas en el mismo país, pero entre ellas no tienen relación del por qué ocurrió en una ciudad y en la otra ciudad. La endemia es la presencia habitual o nivel de prevalencia esperable de una enfermedad infecciosa en una población. La epidemia es la incidencia observada de casos que supera la frecuencia esperada. Las epidemias se producen por la presencia de factores que intensifican o alteran algún eslabón de la cadena epidemiológica. Y la pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad, lo que estamos viviendo hoy en día por el COVID-19. El rol de la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud prioriza la prevención de enfermedades, la expansión y consolidación y la cobertura de la vacunación, el acceso al tratamiento, el fin de las epidemias de enfermedades. Además, proporciona y coordina e implementa actividades de cooperación técnica relacionadas con la vigilancia, la prevención y control, la eliminación y o reducción de enfermedades transmisibles. También por la zoonosis y las amenazas medioambientales de la salud, o que sea técnicamente sólidas y apropiadas para el centro, o sea, para un contexto político y sociocultural en que se implementan. Pretende lograr un impacto sostenible en la salud a través de la provisión de guías normativas, la implementación de intervenciones basadas en evidencia, el fomento de alianzas que fortalecen la capacidad de otros países, la mejora de la eficacia de la colaboración entre países y la facilitación de políticas y procesos de la toma de decisiones. Bueno, tradicionalmente la epidemiología de las enfermedades transmisibles se ha centrado en una cadena epidemiológica que es a través de un agente, de un huésped y de un ambiente, o medio ambiente se le llama. El agente es cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad infecciosa, ya sea como protozoo, el mito, bacteria, virus, hongo, etc. Un huésped es un individuo blanco del agente, el cual desarrolla la enfermedad transmisible, y el ambiente ejerce una influencia sobre los eslabones de la cadena epidemiológica a través de aspectos físicos, aspectos biológicos, aspectos sociales y económicos. Los aspectos físicos destacan la temperatura y la humedad, que condicionan el ciclo vital y la supervivencia de los agentes infecciosos en medio externo y condicionan la estacionalidad de muchas enfermedades. Los aspectos biológicos incluyen la densidad de la población humana y la disponibilidad de alimentos por parte de los reservorios vertebrados y los vectores. Y los aspectos sociales y económicos es por el tipo de trabajo, las condiciones sanitarias, hábitos higiénicos, las costumbres, las conductas, educación que puede afectar a la susceptibilidad del huésped y aumentar el riesgo de adquisición a una infección.
Las enfermedades transmisibles más comunes en Chile es la tuberculosis, la hepatitis C, la hepatitis B, la enfermedad respiratoria aguda, el cólera, la enfermedad de Chagas, la lepra, la fiebre amarilla y la malaria, bueno, y entre otras. Pasando ahora un poco a la historia epidemiológica en Chile, a mitad del siglo XIX, el cólera produjo grandes pandemias a lo largo de todo el siglo, aunque Chile apareció con rasgos epidémicos entre 1886 y 1887. En esta oportunidad, los centros urbanos más afectados llegaron hasta el 5% de su población. Otro más que afligió a la población chilena con la mortalidad permanente fue la viruela. La viruela hasta 1925 son incontables las epidemias que produjo esa enfermedad. Entre 1890 y 1895 murieron 248.618 personas a nivel mundial a causa de esta enfermedad, y entre 1905 y 1906 murieron 14.000 chilenos. Otras enfermedades que por las condiciones de higiene que vivió la población y adquirieron carácter de epidemia fueron la tuberculosis, el tifus, el sarampión y otras enfermedades infecciosas. Bueno, aquí están las enfermedades más comunes que nombré anteriormente: la tuberculosis, la hepatitis, la enfermedad respiratoria aguda, el cólera, la enfermedad de Chagas, la lepra, la fiebre amarilla y la malaria. La situación epidemiológica de la tuberculosis en Chile, la tasa de mortalidad específica por tuberculosis en el año 2016 fue de 1,2 por 100.000 habitantes, cifra que mostró una tendencia leve a la disminución de la última década. En 2018, en Nueva York, se realizó la primera reunión de alto nivel de Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la tuberculosis. La reunión concluyó con una declaración política que reafirma el compromiso de alcanzar las metas de estrategia con el fin de la tuberculosis para el año 2035 y establece nuevos compromisos de metas globales para el año 2022. Con ellos, tratar con éxito a 40 millones de enfermos de tuberculosis entre el año 2018 y 2020. Bueno, aquí vemos un gráfico donde demuestra la baja incidencia de tuberculosis ya en Chile desde el año 2006 hasta el año 2016. El cólera, Chile se mantiene libre de cólera a través de la ejecución de acciones de prevención, de control y de vigilancia epidemiológica de laboratorio en las personas y en el ambiente. Lo que se mantiene así desde el brote del cólera que afectó al país en 1991. Los últimos casos autóctonos registrados en Chile correspondieron a un brote en San Pedro de Atacama, ocurrido a fines del año 1997 y a principios de 1998, con 23 casos, y entre 1999 y el 2010 no se notificaron casos, pero el 2011 hubo un caso que fue importado de República Dominicana, y el 2013 otros 2 casos que también fueron importados. El hantavirus, el hantavirus es un síndrome cardiopulmonar por el hantavirus, que es una enfermedad grave que puede causar la muerte por el reservorio del virus en este roedor que se conoce como ratón de cola larga. La transmisión se produce a través de la inhalación de aerosoles provenientes de la feca, de la orina, de la saliva de estos roedores que son portadores del virus. La región de Maule, la región de Ñuble, la región de los ríos son las que se presentan con mayor tasa de incidencia de hantavirus en el año 2019. De los casos registrados se presentan mayormente en edades de 40 a 59 años, mientras que la letalidad alcanzó un 22%. La enfermedad de Chagas fue también una enfermedad con una epidemia a lo largo de la historia de Chile. El Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud aclara que desde el año 2000 el país está certificado por la Organización Mundial de la Salud como libre de la transmisión vectorial de la enfermedad, aunque el vector sigue
presente en la región de Harina y Parinacota y la región de O'Higgins. La fiebre amarilla. En Chile existió la fiebre amarilla hasta 1912, que fue importada desde Ecuador y que produjeron 1.101 casos con 394 muertes. Se realizó en una época una exitosa campaña de erradicación del vector sin que se haya notificado posteriormente casos autóctonos. Desde 1980 se ha observado la reemergencia de esta enfermedad en América Latina y África, con un total de 18.735 casos y 4.522 muertes reportadas entre 1987 y 1991. Cuando hablo de reemergencia, significa que es una enfermedad que estuvo presente, fue erradicada y volvió a aparecer. Los países latinoamericanos que reportan un número mayor de casos son en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Es importante destacar que esta vacuna es necesaria para todos los viajeros que se dirigen a países donde existe un alto riesgo de contraer esta enfermedad. La vacuna se requiere una sola dosis para conferir la inmunidad de por vida y debe ser administrada al menos 10 días antes del inicio del viaje con el objetivo de adquirir los niveles de anticuerpos necesarios para la protección. Bueno, la otra es el VIH-Sida, que entre 1984 y el 2016 se notificaron 40.044 personas con VIH y SIDA. El principal grupo poblacional afectado son adultos de 20 a 49 años, concentrándose principalmente en el grupo de 20 a 29 años. El grupo de adolescentes de 15 a 19 años presentó tasas estables hasta el año 2015, sin embargo, en el año 2016 la tasa fue de 9,1 por 100.000 habitantes. Mostró un aumento de un 20% en relación al año 2015. En grupo de adultos mayores mostró una estabilización de sus tasas en los últimos 3 años con tasas de 3,4 por 100.000 habitantes. En el año 2016 existió una relación de 6 hombres por cada mujer. La principal vía de transmisión fue vía sexual. Las muertes por SIDA hasta el 2014 fueron 9.327 y un 87% de ellas corresponde a hombres. La mortalidad se ha experimentado una disminución pasando del año 2001 con 3,5 por 100.000 habitantes al año 2014 con un 2,8 por 100.000 habitantes, lo que atribuye que hay un impacto positivo en la terapia antirretroviral. La lepra fue en 1886, cuando la lepra fue introducida al país, específicamente en la isla de Pascua, que llegó a afectar a un 10% de su población. Finalmente, para 1992, solo quedaban 3 personas con lepra en la isla, lo que fueron tratadas y dadas de alta. En tanto, a nivel mundial, durante las últimas 3 décadas se han registrado avances en el control de la enfermedad, tanto así que se logró su eliminación sin problemas de salud pública en casi todos los países, con una prevalencia registrada inferior a un caso por 100.000 habitantes, lo que quiere decir que a nivel mundial la lepra ya está erradicada prácticamente. Y bueno, la hepatitis C y la hepatitis D. La hepatitis C es una enfermedad viral que genera un alto impacto a nivel mundial debido a sus principales consecuencias, que es la cirrosis hepática y el carcinoma hepatocelular. En Chile se presenta como una enfermedad endemia baja, según los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud entre el año 2009 y el 2010, que reporta que afecta al 0,01% al 0,01% de la población de Chile. Bueno, en el gráfico podemos ver entonces la tasa de notificación, que es la línea roja, cómo fue, bueno, aumentando en el año 2006 más o menos, y ya disminuyendo en el año 2014 cuando ya empezaron con los tratamientos. Sí. Y en el año, y la tasa de mortalidad es la línea azul. También se puede ver cómo ha ido disminuyendo.
Y la hepatitis B es una enfermedad viral inmunoprevenible. Actualmente es la causa más importante de enfermedades hepáticas, produciendo anualmente alrededor de 1 millón de muertes en el mundo por cirrosis o cáncer hepático. En Chile, la enfermedad de endemia baja según es una enfermedad según la encuesta nacional de salud del 2009 y el 2010. También mostró que afecta un 0,15% de la población de Chile. También se puede ver reflejado aquí en el gráfico. Bueno, a continuación hablaré sobre la vigilancia epidemiológica. La función esencial de la salud pública es entendida como el proceso a través del cual se realiza una recolección de datos, su análisis, interpretación y difusión de información sobre un problema de salud determinado, siendo una herramienta esencial para la toma de decisiones en salud pública. Nuestro país tiene una larga tradición en la vigilancia de salud pública que ha atribuido a la reducción de la incidencia y prevalencia de problemas de salud priorizados, con contener una propagación de enfermedades, evitar el reingreso de las patologías eliminadas y reemergentes. Dentro de estos logros se puede destacar el control de la circulación de la rabia urbana en el país desde el año 1972, la eliminación de la circulación del poliovirus salvaje en 1975, la eliminación de la rubiola congénita, que fueron los últimos casos en 1998. Bueno, aquí en la imagen se puede ver el flujo de la notificación de enfermedades, de la notificación obligatoria, lo que voy a explicar a continuación. El modelo de vigilancia de notificación de las enfermedades que son obligatorias debe ser realizada por la autoridad sanitaria regional, es decir, la Seremi de Salud o la oficina provincial que es correspondiente a la localización que uno está. Esta notificación puede ser inmediata, diaria o semanal, según lo definido en el reglamento de enfermedad, según la enfermedad particular en la que estemos presentes. La Seremi de Salud notifica al Ministerio de Salud y ahí comienza la investigación epidemiológica, retroalimentando al Ministerio como también a la red asistencial. Los antecedentes pesquisados en la investigación epidemiológica sirven para implementar medidas de prevención y de control. En relación a los responsables de la notificación, es el médico que tiene el rol de notificar cuando se sospecha o se confirma un caso de enfermedad de notificación obligatoria. El delegado de la epidemiología de la APS continuará el nexo entre el establecimiento y la Seremi regional o su oficina provincial, y según la periodicidad de la notificación, estas se dividen a las notificaciones como nombré anteriormente, ya sea inmediata, diaria o semanal. Aquí tenemos los tipos de notificaciones. La primera habla de las notificaciones inmediatas. Este grupo de enfermedades, la notificación se realiza frente a la sospecha del caso a través de vías más expeditas que la Seremi de Salud donde se encuentre su establecimiento. Y aquí se encuentran enfermedades infecciosas virales, bacterianas o agentes de sustancias químicas. Eras virales puede estar el sarampión, el dengue, la fiebre amarilla, la rubiola, las infecciones respiratorias agudas graves, etc. En las bacterianas la difteria, el cólera, la meningitis bacteriana, entre otras, y los agentes o sustancias químicas, la malaria, la triquinosis, por intoxicaciones agudas por plaguicidas. La enfermedad es notificación diaria. Estas enfermedades deben notificarse el mismo día en que se confirma el diagnóstico, enviando el formulario correspondiente a la Seremi de Salud donde se encuentre su establecimiento. También se dividen en virales, bacterianas y otros agentes. En las virales podemos encontrar la rubiola congénita, la hepatitis viral A, la E, la hepatitis viral B y C, el VIH y el SIDA, en la bacteriana el coqueluche, la tuberculosis en toda su forma de localización, la fiebre tifoidea, entre otras, como la lepra también, y los otros agentes, la enfermedad de Chagas, la idiatosis, entre otras. Y por último, son las notificaciones exclusivas a través de establecimientos centinelas. Estas enfermedades deben ser notificadas obligatoriamente solo por los centros y establecimientos
definidos como centinelas por la Seremi de Salud, enviando su notificación a la Seremi correspondiente y a su ubicación geográfica. Los problemas de salud es la influenza, infecciones respiratorias agudas, las diarreas menores de 5 años, enfermedades de transmisión sexual, como excepto la gonorrea, la sífilis y el VIH. Y aparte también se puede notificar en esta la varicela. Todos los problemas de salud que pueden presentarse como brotes de causa infecciosa o no infecciosa deben ser notificados de forma inmediata. A modo de conclusión, entonces, es importante para nosotros como enfermeros, o sea, como futuros profesionales del área de salud, enfermeros, saber cómo es la vigilancia epidemiológica que tiene el Ministerio de Salud de nuestro país para poder saber cómo actuar ante una enfermedad de transmisión infecciosa. Además, es importante saber las enfermedades infecciosas más comunes en Chile, los que son provenientes de otros países traídas a nuestro país, como la peste amarilla, que es traída por viajeros que vienen del extranjero, y saber también el protocolo de la identificación de estas enfermedades. Las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.